vamos a hablar después de la conferencia que tuvimos ayer sobre salud ambiental, el impacto del cambio climático que nos hizo el doctor Damià Gomis y que nos dio, yo creo que ya ha contestado el título de la charla de hoy. ¿Queda esperanza? Bueno, no voy a decir yo si sí o si no, pero los que estuvisteis, pues ya visteis que era un tema complicado y problemático. Entonces, bueno, lo de One Health básicamente es parte de una idea de que la salud humana, ambiental y animal está interconectada y que esto es un todo y que habríamos de trabajar todos en esto. Y para hacer esto, hoy tenemos a 4 personas expertas en diferentes áreas de lo que sería la salud única. Y ¿cómo va a funcionar esto? ¿Vale? El objetivo de esta mesa sería, no tanto si hay esperanza o no, porque, oye, mira, quien tenga esperanza bien y quien no, pues que también, sino saber si desde la farmacia hospitalaria, desde el sector, podemos o debemos colaborar o liderar toda esta idea del One Health en nuestra actividad y el impacto que tiene sobre lo que nosotros hacemos. Esta sería la idea, ¿no? Y os digo esto porque ir pensando, porque ahora igual tenéis criterio, pero no tenéis criterio fundado, porque ahora lo tendréis después de escuchar a los ponentes. Ir pensando porque cuando acabemos os vamos a preguntar esto, a mano alzada. ¿Debemos, podemos colaborar o liderar? ¿Vale? Y para saber que más o menos pues, dónde nos situaríamos desde el punto de partida. Y no se va a acabar aquí, porque aquí sí que también os vamos a pedir que cada uno de vosotros, y de forma muy rápida y sin enrollarse, nos digáis al final de esta mesa, levantéis la mano y digáis, ta, ta, ta. ¿Qué quiere decir ta, ta, ta? Pues, ¿qué creéis que el lunes, no digo poner en marcha, pero vais a pensar que podríais poner en marcha en vuestro trabajo? ¿Vale? Digo para aterrizar un poquito en el concepto de decir, bueno, quizás se puede hacer algo, yo haría esto o yo haría lo otro, ¿vale? Sin compromiso, no vamos a mirar quién dice qué, o sea que nos da igual, es simplemente para quedar con unas conclusiones. Bueno, y vamos a la mesa. Tenemos a 4 ponentes. Yo les voy a hacer una pregunta, ellos lo van a desarrollar, me han prometido, unos más que menos, 10 minutos, en función de cómo nos comportemos todos, pues vamos a tener un más o menos debate. También me gustaría que pudierais preguntar, me gustaría que ellos pudieran hablar también entre ellos y se hicieran preguntas y respuestas. Y tenemos, en primer lugar, una persona que no hace falta presentar, no por impresentable, sino por conocida. No, porque hay a veces que dicen, no es un impresentable, hombre, no. Por muy conocida, ¿no? Que es José Luis Poveda, gerente del Hospital La Fe de Valencia y farmacéutico hospitalario que todos conocéis. Por lo tanto, a él le vamos a preguntar todo el tema de cómo el mundo de la gestión está colaborando en todo esto, participando. ¿De acuerdo? Después tenemos a Sara Soto. Sara Soto, ella es la jefa del Departamento de Infecciones Virales y Bacterianas del Instituto de Salud Global de Barcelona, ISGlobal. Y ella, pues le vamos a preguntar esto del contexto de las enfermedades infecciosas, cómo todo esto ella ve que va a afectar y cómo se interrelaciona con el concepto de salud global o One Health o única. Después tenemos a Israel Cruz. Israel Cruz es el director del Departamento Internacional de la Escuela de Salud Pública del Instituto Carlos III. ¿Correcto? Y él nos va a hablar de la interfaz ya, o le vamos a preguntar sobre la interfaz mundo animal, mundo humano, ambiental, como todo esto, esta interfaz, ¿no? Y después tenemos a Elena Villamañán, que es farmacéutica del Hospital de la Paz.
y que le vamos a preguntar sobre ya aterrizar en la farmacia hospitalaria, pues Green Pharmacy, qué pasa con todo esto, ¿vale? Yo ya no me enrollo más. José Luis, la gestión, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues muchas gracias a todos y la verdad un placer estar aquí por primera vez. O sea, que soy el R1 de Farupay. Cuando tienes un moderador como Toni Gilaber, cualquier cosa es posible. Hace más de un año que él me dijo, ¿podrías hablar de esto? Durante 364 días el moderador no ha tenido a bien decirme cuál era lo que yo tenía que decir. Pero ayer, ya próximos al evento, dijo, ¿qué te parece si haces la exposición 10 minutos? Claro, si veis el escenario, hay 1 hora y media. Si nadie te dice que tienes que hacerlo en 10 minutos, me parece un poquito raro que a los ponentes se nos ocurra los 10 minutos. Pero no os preocupéis, he intentado reducirlo y como tenemos la innovación personalizada, seguro que nos va a salir bien a todos. Bueno, la otra historia es cuando hacían la reflexión, que todavía me ha parecido más cachondo, porque dice, a ver, para el tema de los farmacéuticos, que ha llegado un momento que digo, a ver si me he equivocado de escenario, porque yo tenía que hablar como gerente, no como farmacéutico. O sea, he acertado, ¿no? En eso sí he acertado. Bueno, vamos a ir un poco en serio, que ya hemos pirado. Estos minutos no cuentan, son minutos de introducción. No pongáis, porque va a dar igual, o sea, da igual. Bueno, yo creo que One Health, una salud única, creo que ya es suficientemente conocida como realmente el gran proyecto de 4 alianzas tan importantes como la FAO, la ONU, la Organización Mundial de la Salud Animal y Medio Ambiente, ¿no? Al final, ¿cuál es el objetivo? El objetivo era prevenir, predecir, detectar y responder a las amenazas sanitarias y también mejorar la salud. Todo esto con un contenido de desarrollo. Ayer se habló ya mucho, ¿no? del entorno ambiental, el enfoque multisectorial, animal y humano. Y ayer salió una pregunta y tuve oportunidad esta noche de adaptar esto también de lo que es lo que podemos hacer cada uno, ¿no? Y es verdad que cuando miramos el ámbito de influencia de las grandes organizaciones, ¿no? Desde la OMS, etcétera, hasta que te llega a tu departamento y después el despliegue que tú puedes hacer a nivel del servicio y el despliegue que puedes hacer individual, pues son seguramente muchas y diferentes la capacidad de influencia que tú tienes para que esas cosas se hagan, pero también la capacidad de acción que tú tienes, ¿no? Que a veces se ocurre. Lo que ayer salía, y es importante resaltar, es que el sector sanitario es el responsable de aproximadamente el 4,4% de las emisiones globales netas, ¿no? Y en España creo que estaba el 4,8% o alguna historia así. Es decir, que el sector sanitario tiene un impacto brutal en todas las emisiones, ¿no? Y que yo creo que afortunadamente cada vez tenemos más conciencia y cada vez más estamos trabajando en ello. Bueno, por lo menos desde el Departamento de Salud de la FED en Valencia, pero creo que en el conjunto de departamentos así lo estamos haciendo. Teniendo en cuenta que el conjunto de las acciones tiene que ver con un hospital que muchos conocéis, de una envergadura, más de 1000 camas, con un hospital con 40 CESURes, más de 50 unidades de referencia y que donde hay 8000 trabajadores. Así que desplegar cualquier estrategia en un contexto de complejidad como esto, pues no es sencillo. Pero lo primero empieza casi siempre por los valores, ¿no? Y dentro de los valores podríamos no tenerlo, pero está el respeto al medio ambiente como uno de los valores. Claro, poner en un escrito los valores del medio ambiente está bien, pero eso no te refiere si tú cambias realmente la cultura de la organización, ¿no? Y lo que se está trabajando, no con este equipo directivo, sino desde hace mucho tiempo con el conjunto de equipos directivos, era cambiar esto. Y se puede cambiar con una línea de actuación. Estas son las 6 líneas de acción que el propio proyecto identifica, y voy a señalar casi como recortes de prensa qué estamos haciendo, qué se está haciendo. Por ejemplo, en sistemas de asistencia sanitaria. La primera cosa es que probablemente en los códigos éticos, y podéis repasarlo dentro de vuestros hospitales, es ver si el medio ambiente es algo que forma parte de la ética, ¿no? Nosotros sí lo tenemos con el compromiso con la sociedad en el bienestar global, ¿no?
Puede ser que esté, puede ser que no esté, puede ser que se haya actualizado o que no se considere dentro del compromiso ético. Pero más allá de decir que las cosas las vamos a cambiar, como decía Woody Allen, las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerse se dicen solas, ¿no? Y eso se hace difundiendo desde el compromiso, ¿no? Elaborando jornadas, por ejemplo, desde la bioética, el Día Mundial del Medio Ambiente, todo el tema relacionado con las resistencias bacterianas, este es el que hacíamos el miércoles. También con todo el tema del lavado de manos, es decir, al final un conjunto de acciones que desde el hospital, probablemente de forma individual, no tienen una relevancia, pero en conjunto sí cambian la cultura de la organización, porque todo el mundo se siente parte de esa. No solo para los profesionales, que muchas veces pensamos en este cambio, ¿no?, cultural para los profesionales, sino que también tenemos que ser unos elementos que catalicen, ¿no?, de alguna forma ese cambio en toda la sociedad. Por eso todo el conjunto que se está haciendo de información a los pacientes. Cuando hablamos de salud y bienestar, dentro del desarrollo de objetivos sostenibles, podríamos hablar de muchísimas cosas, pero yo me gustaría que volviéramos a algo que es no antiguo, muy antiguo, que son los determinantes de salud, ¿no?, que en definitiva nos parametrizan prácticamente lo que es el bienestar y la salud, ¿no? Así que focalizar solo en un departamento sin tener en cuenta o sin considerar los elementos que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la formación, que tienen que ver con el conjunto de determinantes de salud, probablemente pues bueno, sea un ejercicio que podamos hacer de forma individual, pero difícilmente con impacto. Pero sí podemos hacer cosas con impacto. Por ejemplo, transformando la compra. Poniendo, por ejemplo, como veis ahí en las condiciones de compra, elementos que tengan que ver con la garantía del medio ambiente o las condiciones laborables. Eso tiene que ver no con lo que tú puedes hacer internamente en el hospital, sino lo que le vas a exigir a los proveedores. Y en la medida que tú exiges a los proveedores también un compromiso medioambiental, compromiso con condiciones laborales, también estás transformando. Podemos discutir seguramente si mucho o poco. Como solo tenía muy poco tiempo, he juntado la vía 2 y la vía 3, ¿vale?, que es todas las enfermedades que además yo creo que nos informará. Pero sí algo que no se nos debe olvidar, que el 75% de las enfermedades emergentes humanas tienen un reservorio animal. Y esto es el gráfico de incremento de la población. Este de abajo es el gráfico de los movimientos con aviones y el conjunto de fotografías que nos dice que la situación, no sé si es la de la tormenta perfecta, pero te debe estar aproximando. Yo no sé quién escribió el guión de principio de siglo, no tengo contacto, pero podía relajarse un poco, porque claro, si nos tocara escribir la historia desde el principio del 2000, veríamos las cosas que nos han pasado hasta el último apagón. O sea, que se esté ya quieto el que está elaborando el guión y que nos deje descansar un poco. Esto no son cosas que no han ocurrido, esto son pandemias que ya han ocurrido desde el año 2000. Pero es que si tú entras ahora a las alertas epidemiológicas en el mundo, te darás cuenta de la cantidad de posibilidades que en estos momentos ya habría de que se produjera una pandemia determinada. Y para los hospitales, dentro del conjunto de lo que nos pueda venir, que eso no lo sabemos, hay algo que es tremendamente relevante, ¿no?, que son las enfermedades infecciosas de alto riesgo, que son las transmisibles de persona a persona, que no tienen prevención al tratamiento específico, mortalidad, es un problema de salud pública y crean alarma. Y hay, yo creo, no sé si todos lo conocéis, pero hay una red de hospitales para la atención a enfermedades infecciosas de alto riesgo que incluye 7 hospitales, uno de ellos es la FE, y después un segundo nivel de atención para el tratamiento de alto nivel que incluye 25 hospitales. Para un hospital que tiene esa unidad de alto aislamiento significa tener una estructura organizativa diferente, tener una estructura de recursos física diferente, también significa protocolizar la misma y también, desde luego, tener una inversión de una construcción nueva cercana a los 4 millones. Estoy acabando ya. Vía de acción 4. Inocuidad de los alimentos. Y dices, bueno, pero esto tiene que ver con las transmisiones, tiene que ser la contaminación. Pues también tenemos alimentos dentro de los hospitales, tenemos las cocinas, aunque nos parezca mentira, con más de 1.500 metros cuadrados, donde tienes que vigilar o por lo menos acreditar que los flujos de los alimentos sean los adecuados, ¿no?, a través de certificaciones y un conjunto de acciones. La vía 5, que tiene que ver con la resistencia, tiene que ver algo que desde la farmacia estamos siempre implicados, pero cuando lo ves la visión desde la gerencia, te das cuenta
de la cantidad de embajadores que tenemos, digamos, asociados a esta actividad, ¿no? Si estos son las 5 comisiones que hay relacionadas con aspectos de resistencia o uso de antibióticos, y si lo sumáis, pues hay casi más de 100 personas, ¿no? También la SEF tiene esta plataforma de monitorización, y una de las cosas que tú puedes hacer para que las cosas cambien es precisamente poner en los acuerdos de gestión lo que a ti te importa. Y si te importa el medio ambiente y te importa la utilización de antibióticos, pues lo tienes que poner en los acuerdos de gestión. Porque lo que no se pone en los acuerdos de gestión, pues es muy bonito, pero nadie tampoco trabaja por ello. Lo tienes que poner también en bacteriemia cero, y ya la última, el medio ambiente, ¿no? O sea, esto que hemos empezado, y casi voy cerrando ya, la cultura del medio ambiente, ¿no? La política medioambiental, con la definición clara y el compromiso claro de 2 firmas, la del gerente y la del director económico, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con un sistema de transparencia claro que te monitorice cuál es, a través de auditorías medioambientales, qué estás haciendo, que te focalices, y en nuestro caso es en la mejora de la gestión de residuos o del personal para la segregación. Y esto pues lleva a trabajo continuo, lleva información para pacientes, información para los profesionales, para toda la gestión de residuos, incluso para medidas de aislamiento. Pero bueno, al final pues empiezas a ver, ¿no?, que a pesar de todas las dificultades, pues algunos indicadores te empiezan a funcionar, empiezas a tener recertificaciones de que algo estás haciendo bien, y por lo tanto, bueno, después puedes decir, ¿esto es mucho o es poco? Bueno, pues si has segregado correctamente 1.495 toneladas, es un 10% respecto al año anterior. Si has utilizado papel y cartón y has reciclado 318 toneladas, son 7.000 árboles y, bueno, pues un conjunto de cosas. Puede ser mucho, puede ser poco. Ayer yo creo que todos aprendimos que al final esto se trata de ir añadiendo poquitas cosas. La reducción de la medicación caducada, casi un 12%. Pero el plan tiene que continuar. El hospital se ha adherido a una plataforma de sanidad por el clima, con una metodología específica y, por ejemplo, con la reducción de huella de carbono, que gracias a esa metodología tenemos identificado todos los elementos emisores que tenemos de la huella de carbono y que por lo menos ya lo tenemos medido. Ahora estamos haciendo las acciones y ya hemos visto que el primer año se han reducido 206 toneladas. El proyecto de farmacia hospitalaria no lo voy a explicar porque ya tenemos seguro gente que lo va a explicar, pero sí un proyecto que tiene que ver con las cosas que como gerente estoy pidiendo a cada uno de los jefes de servicio, y es que levanten un proyecto que tenga que ver con el medio ambiente. Este es uno de los proyectos más adelantados, que es la UCI Verde, implementación en el hospital, con planeta, personas, procesos. A veces cuando hemos mirado la sostenibilidad económica no nos hemos dado cuenta, o por lo menos yo no era tan consciente, que la sostenibilidad económica y la sostenibilidad ambiental van muchas veces de la mano. Fijaros en 5 productos clave, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que dijimos. ¿Cuántas material se utiliza en el hospital para un paciente en un día? Y lo pusimos todo en una cama. Probablemente, conforme vamos cambiando, no nos damos cuenta, pero si lo pones todo, no a lo largo de toda su estancia, no, sino un día. Fijaros la cantidad de material, de equipamiento, etcétera. Bueno, esos son muchos porcentaje de residuos, mucho porcentaje de emisiones, mucho porcentaje de utilización de agua. Esto es a mí me resultó tremendamente interesante, ¿no? Oí un artículo que hacía referencia a determinadas pruebas, lo que equivalía en términos de emisiones de CO2 por kilómetro por 1000 test. Así que cogimos los test que hacemos en el hospital y esto es la barbaridad de kilómetros que nos salieron. Es decir, probablemente la utilización eficiente de recursos lleva aparejo la sostenibilidad, ¿no? Y muchas veces, bueno, esto no vale mucho, bueno, al final todo suma, pero suma también en el medio ambiente. Esto es el material solo de un día de hemodiálisis continua en la UCI, bueno, por tanto, reducción, reutilización, reciclaje. Este es el equipo verde. Y después, al final, todas tienes que ser las métricas, ¿no? A ver si han disminuido realmente los fungibles, a ver si han disminuido los consumos en farmacia. Y después, un último aspecto, que es la investigación, que también está asociado a los hospitales y que yo creo que en el medio ambiente pues tenemos que hacer mucho más. Así que, ya esta sí que es la última, empezamos con una medicina basada en la evidencia, hemos pasado a una medicina centrada en el paciente o una medicina más personalizada y también tenemos que empezar a pensar en una medicina basada
en el planeta. Y este somos nosotros, somos la fe. Gracias. ¿Cuánto me he tirado? ¿Mucho? Muchas gracias. Gracias porque en poco tiempo nos has dado unos mensajes súper claros. Yo creo que yo me los he ido apuntando y después los vamos a discutir y los vamos a discutir entre todos. Por lo tanto, desde el punto de vista de gestión ya vemos un montón de cosas que se pueden hacer. Sara. Y a la organización por invitarme aquí a este sitio tan bonito. Vamos, esta mañana ha sido un placer levantarse de la cama y ver esa salida del sol. Pues yo me voy a centrar un poquito en una parte de One Health que habló José Luis, en la que es de resistencia a los antibióticos. No repetir otra vez que One Health, tal, ¿no? Ya sabemos, está todo interconectado, pero sí repetir un poco los factores por qué estamos en este sentido. ¿Qué hace que esto? Nosotros tenemos 1.400 patógenos humanos conocidos y casi 900 vienen de los animales, ¿vale? Las famosas zoonosis que nos afectan a nosotros. Y esto es debido a 3 factores también. Primero, el crecimiento de la población humana. Necesitamos más terreno, necesitamos construir cada vez más allá. Y esto hace que nos estemos cada vez aproximando más a animales salvajes que tienen una cierta de patógenos que nosotros no estamos interactuando y pueden llegar al humano y adaptarse a nosotros y causarnos enfermedad. Luego tenemos también la parte de cambio climático que habló ayer Damián y el uso que se le da a la tierra. Cada vez hay más deforestación, tenemos menos zonas verdes y esto también hace que los propios animales que vivían en esos bosques vayan más cerca de nosotros y nos propaguen estas enfermedades. Y luego el movimiento global, tanto de personas, animales como de alimentos. O sea, nosotros vamos de aquí a la Conchinchina en 0,2, pero ¿con qué volvemos de la Conchinchina? Con un E. coli, con una beta-lactamasas de espectro ampliado que dejamos en nuestras alcantarillas. Y aquí vienen todos estos problemas. Vienen alimentos de todos los sitios con calidad más o menos buena y o dudosa y también todas las aves exóticas, etcétera, que van viajando de un lado a otro. O sea, que tenemos bacterias, aquí me ha faltado un cachito, ¿no? Tenemos patógenos que van alrededor de todos los 3 nichos. Y el nivel de resistencia a los antibióticos, como decía José Luis, tenemos una pandemia oculta, una pandemia silenciosa. Cada vez tenemos más bacterias multiresistentes, es decir, bacterias que son resistentes a más de una familia de antibióticos de uso clínico. Y estamos encontrando problemas en pacientes que tienen infecciones por bacterias que son resistentes a todos los antibióticos utilizados en clínica. O sea, no tenemos ya con qué tratar a los pacientes. Y lo llamamos pandemia silenciosa porque no es como el COVID, que veíamos que el vecino se ponía malo, sino el problema lo tenemos en el hospital, intrahospitalario, donde no tenemos con qué tratar a esta persona. Y ese problema es tan grande que la OMS lo categoriza en uno de los 3 problemas más importantes en salud. Y si no hacemos nada, aquí, venga, vamos a perder la esperanza. No, la esperanza no. Vamos a ser catastróficos, pero con la esperanza nunca se pierde. En el 2050 vamos a tener 10 millones de muertes por infecciones causadas por microorganismos resistentes. Son 2 millones más que por cáncer. Y cáncer hoy en día es la gran epidemia a nivel mundial. O sea, tenemos un escenario un poquito devastador. Y si a esto le sumamos, yo sigo, estamos creando superbacterias. O sea, estamos creando bacterias que ven el antibiótico y se lo meriendan como tú te comes una bolsa de pipas, ¿vale? Entonces, esto cada vez es un problema mucho más grande. ¿Y cómo llegamos aquí? Bueno, nosotros tenemos mucha culpa. Hemos abusado y utilizado mal los antibióticos desde hace muchos años. Se tomaba amoxicilina clavulánico para un catarro, para un resfriado, te lo daba el médico. Si ibas y no te daba antibiótico, hoy en día pasa, no le pegas, pero casi, que todavía hay casos de como salgo sin antibiótico del médico y me duele la garganta. Todavía tenemos esta presión frente a los médicos. Y luego lo utilizamos mal. O sea, no tenemos, la mayoría de nosotros al tercer día, si te encuentras bien, ya no lo tomas. Mal, te quedan residuos de antibiótico en el cuerpo, la bacteria los nota y se empieza a hacer resistente. O sea, tenemos que hacer toda la pauta completa, porque las bacterias no se mueren hasta que no se haga toda la pauta completa y se muera la última bacteria que nos está causando la infección. ¿Qué más? Y también cómo los desechamos. Poca gente lleva lo que falta, lo que sobra, al punto de la farmacia. Lo tiramos por el váter, lo guardamos para otra vez que me duele otro poco la garganta y hoy mira, me la he tomado, se lo das a la vecina que tiene una infección urinaria y aquí estamos haciendo un liada monumental. En animales se ha
utilizado muchísimo. Ahora está regulado, pero antiguamente, cuando yo hacía la tesis, hace nada, aquí, hace poco, se utilizaba no solo como para tratamiento veterinario, sino como profilaxis. O sea, yo tengo 1000 cerdos y a los cerdos les meto antibiótico en el pienso y así no me cogen nada si uno se pone malo. Y como promotores del crecimiento. ¿Y quién se merendaba luego esos antibióticos, residuos de antibióticos y bacterias resistentes que había en el animal? Nosotros. Y luego nos venía a nosotros toda. Y en acuicultura también se utilizaba muchísimo antibiótico, que hay una gran problemática. Y luego la contaminación. Contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación de los suelos. No solo los residuos de antibióticos producen bacterias resistentes, metales pesados o granoclorados, todos esos compuestos pueden llegar y modificar la bacteria y hacerla resistente a los antibióticos por los mismos mecanismos. Y esto es un poco cómo era la... Arriba tenemos cómo iban saliendo los antibióticos al mercado y abajo cómo iban saliendo las resistencias. Y como veis, cada vez en 2 años ya tenemos bacterias resistentes a un nuevo antibiótico. Y hay otro problema, la farma. Lo siento, la farma, por aquí hay alguien, ¿no? Pero lo siento, no quieren invertir en antibióticos, no les sale a cuenta. El antibiótico son entre 2 y 10 días de tratamiento. 2 billones de euros para sacar un antibiótico si no se te cae por el camino. ¿Qué pasa? Pues les mola más hacer como enfermedades crónicas, como el cáncer, coronarias, etcétera, que son para toda la vida los tratamientos. Y entonces ahora sí que se está haciendo una cosa que es como el modelo Netflix, que les dan una suscripción cada año, les dicen, bueno, pues yo te doy 1 millón de euros si tú me tienes abastecido de este nuevo antibiótico, etc., etc. Y parece que por ahí estamos recuperando la inversión de las farmas, pero no les gusta este sentido. Es muy duro, ¿eh? Yo trabajo en el descubrimiento de nuevos antibióticos y es, vamos, para romperte la cabeza porque es mucho dinero y muy difícil. Y entonces ya en este contexto de resistencia vamos a hacer un puzzle. ¿Dónde están los principales focos de resistencia a los antibióticos y diseminación? El primero de todos es el hospital. En el hospital se trata a pacientes en la UCI, en los quirófanos, en la unidad de neonatos, en las visitas, etcétera, con antibiótico. Todo eso, al final en cama, etcétera, o pasa bien por transmisión con los cuidadores, etcétera, o dónde va, a las cloacas, ¿no? A través de todo lo que desechamos. Siguiente son las residencias de larga estancia. Lo mismo, no son los que queden en la resistencia, pero estos pacientes van al hospital a mirarse o a hacerse pruebas. Pues también podemos tener una transmisión de bacterias resistentes de un sitio a otro. Luego los centros de atención primaria, también te dan antibiótico, vas con una infección, se puede transmitir, etc. Nuestras casas, entre todos los conjuntos de la familia, muy importante, los animales de compañía, las mascotas. Las mascotas también nos transmiten enfermedades. Los perritos van al parque, el parque, ya os diré, están regadas con aguas regeneradas o cagan las palomas, etc. Eso, las palomas llevan la Biblia en verso de bacterias resistentes. No limpian las patitas, se van al bebé. Yo cuando veo un perro ahí encima de un bebé lamiéndole con las patas, le hago yo, bebé, por Dios, esto, etcétera, etcétera. Y todo lo que sale de nuestras casas va al alcantarillado. ¿Y dónde va el alcantarillado? A las plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento están diseñadas para eliminar bacterias fecales y otros compuestos. ¿Qué está pasando? Nosotros estamos haciendo estos estudios que al final, sí, casi no ves bacterias fecales. Pero nos estamos encontrando, porque no se mira resistencia, no se miran genes, no se miran nada, bacterias ambientales con todos los genes de resistencia de las bacterias clínicas. Y estas bacterias no se miran y se van al río o a las aguas para utilizarlas de regeneradas, ¿no? Para regar parques, aceras, jardines, todo esto. Y para la agricultura. Todo eso vuelve a nosotros a través de la cadena alimentaria. Vuelve a la naturaleza, se propagan, tal como han cogido, porque ellos lo que hacen es, la bacteria fecal peta, o sea, explota, la rompen en las plantas de tratamiento, pero su ADN está allí. Estas bacterias ambientales cogen este ADN y se lo llevan. Y tal como lo cogen, lo pueden soltar cuando están en contacto con otra bacteria y la vuelve patógena y vuelve a nosotros. O sea, es un círculo vicioso. También tenemos la agricultura, los animales de granja, etcétera, que también vienen a nosotros por la cadena alimentaria. Tenemos los alimentos, como os decía, las aguas dulces y del mar. En el mar todos los vertidos de las fábricas, de las zonas residenciales, etcétera, llegan al mar y se lo comen nuestros peces y nos bañamos en ello. Y aviones, o sea, todos los viajes y todos que decimos, ¿vale? Cada vez que vais a la India y no toméis hielo,
Por favor, nada de con hielo, nada de agua de ningún lado, mucho cuidado, porque nos venís con una ablea que luego la tenemos en la comunidad danzando todo el rato. Y al final, si armamos este puzzle, queda una cosa así. O sea, tenemos resistencia antibiótica por todo alrededor nuestro. Y esto es donde tenemos que luchar. Y ya está. Gracias. 10 minutos. Gracias, Sara. On time, On como time. fantástico. Felicidades. Israel. Gracias. Muchas gracias, Tony. Y muchas gracias también, Biel, por la invitación. A mí me gustaría, en este caso, hacer un enfoque o abordar el tema de One Health desde un enfoque un poquito relacionado con la salud global. Para ello, sí que me gustaría recordaros que no estamos hablando de un término nuevo, ¿de acuerdo? En el siglo IV o V antes de Cristo ya Hipócrates relacionó la salud de las personas con la salud de los animales y el ambiente, y luego Virchow, un poco bastante más tarde, uno de los padres de la salud pública, también relacionó la salud con los lugares, o sea, con la salud y con los animales, y fue uno de los que acuñó el término de zoonosis, ¿no? Pero sí que es cierto, ya nos lo acabaremos a José Luis, ¿no?, que es desde el año 2000 más o menos donde empieza a ganar más interés para nosotros esta idea de One Health, ¿no? Primero con esta asociación tripartita y posteriormente con una asociación cuatripartita en la que, además de la Organización Mundial de la Salud animal, del Programa de Naciones Unidas para los alimentos y la agricultura, pues finalmente se une el Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente. Y bueno, y esta idea que también hemos repetido un poco de las presentaciones anteriores, ¿no?, que al final lo que tenemos que trabajar es de diferentes sectores y disciplinas, sí que es muy importante, y aquí es donde quiero empezar a hacer un poco hincapié sobre la salud global, que trabajemos de una manera muy inclusiva, teniendo en cuenta todas las personas, todas las comunidades, todos los actores, ¿no?, para finalmente, pues bueno, tener un planeta saludable, salud en las personas, los animales y en el medio ambiente, pero huyendo de una perspectiva antropocéntrica, ¿no? Muchas veces pensamos, bueno, tenemos necesidad de tener animales saludables para que no nos transmitan enfermedades, ¿vale? Pensamos en la seguridad alimentaria, en el food safety, pero también queremos tener medio ambientes saludables para vivir bien en ellos y que no afecten nuestra salud. Pero es que tenemos que tratar de pensar más allá de nuestra salud, sino tratar de ver todo como una conexión sin ninguna fisura para realmente implementar esta estrategia de One Health de una manera equitativa. Y uno de los tipos que acuña un término que vamos a ver en la siguiente diapositiva es Alexander von Humboldt. Es un geógrafo naturalista, pero que también tuvo participación en el ámbito de la medicina, que a través de sus viajes en Latinoamérica empezó a darse cuenta cómo toda la naturaleza, cómo todos los actores de la naturaleza, el medio físico, el medio biológico e incluso el estético estaba conectado. Y esto es lo que da lugar a ese término de Naturgemalde. Y también se dice que probablemente fue Alexander von Humboldt quien fue el precursor de un término que utilizamos ahora. Nunca lo utilizó él, ¿de acuerdo? Pero sí este concepto, esta idea del antropoceno, ¿no? Esta época geológica en que, como consecuencia de la acción de las personas, está habiendo una serie de cambios en la Tierra que pueden equipararse a nivel de impacto a otras épocas geológicas, ¿no? Entonces, teniendo en el centro, considerando en el centro el uso, el abuso de recursos que hacemos en la Tierra y luego alrededor consecuencias, pero también causas como conflictos, deforestación, urbanización descontrolada, migraciones forzosas, que eso también lo comentamos ayer, contaminación, cambio climático, de pronto la humanidad aparece como una fuerza geológica capaz de generar la emergencia de enfermedades infecciosas y no infecciosas. Y bueno, esto también probablemente lo habéis visto alguna vez, tratar de trascender esta idea de salud individual, salud comunitaria, una salud global que debe ser basada en la justicia y en la equidad, es el principio fundamental de la salud global, a la que vamos a aproximarnos siguiendo estrategias de One Health, considerando que el ambiente, los animales y las personas están ligados y lo que pasa en uno afecta a los demás. Y, por último, con una idea ya más superior de salud planetaria, que Damián la explicó o la introdujo bastante bien ayer, ¿no? Y es todo lo que pase a nivel físico en nuestro planeta tiene consecuencias para nuestra salud y para no solo a nivel individual, sino también de las poblaciones. Entonces, entender que un planeta saludable
proporciona unos servicios, es un ecosistema que proporciona servicios, nos da alimentos, nos da agua, nos da aire limpio, medicamentos. Esto me vais a corregir vosotras y vosotros, pero probablemente el 50% de los fármacos aprobados por FDA tienen origen natural o imitan a naturaleza. Otro aspecto importante, siendo también inclusivos con poblaciones vulnerables, es que en países con menos recursos, hasta el 80% de las personas busca primero remedio en la medicina tradicional o conocimiento tradicional. De manera que la naturaleza siempre ha sido importante para nuestra salud. También un ecosistema equilibrado ayuda a regular el clima y controlar la contaminación. Si no está regulado, cientos de miles de muertes que se prevén en las próximas décadas como consecuencia del impacto directo del cambio climático, pérdida de biodiversidad en los océanos y en la tierra, y no podremos tener recursos de alimentos, problemas de malnutrición, problemas graves de acceso al agua y acceso a agua saludable, que también tiene otras consecuencias en el ámbito de enfermedades infecciosas, degradación del suelo, que va a impedir tener una agricultura y, por tanto, migraciones forzosas que van a dar lugar a inequidades y también van a dar lugar a conflictos, ¿no? Y luego hay un aspecto interesante desde el ámbito de la biodiversidad, que es el efecto dilución, ¿no? Pensamos, estos virus emergentes viven en la selva y, claro, se trata de entrar en la selva, ser mordido por un mono, cagado por un murciélago, que va a venir el virus emergente. No necesariamente es así. Sí que existe un ecosistema que les mantiene controlados y alejados de nosotros normalmente, ¿no? Se dice que un ecosistema saludable presenta una biodiversidad en la que los diferentes animales pueden ser, o diferentes grupos de animales pueden ser más o menos susceptibles a la infección por patógenos que circulan y tener más o menos capacidad de transmitirlo. Entonces, cuando hay estas diferencias, en un contexto adecuado, la prevalencia de la infección es más baja. Sin embargo, conforme destrozamos o destruimos el medio ambiente, se pierde la biodiversidad y son animales con mayor potencial zoonótico precisamente los que mejor se adaptan a este contexto desestructurado, a esta interfaz entre la naturaleza salvaje y la modificación por las personas. Y ahí el salto a las personas se hace mucho más fácil. Son animales tipo roedores, fundamentalmente, que son más sinantrópicos, son más capaces de adaptarse a las personas cuando salen del medio silvático y biológicamente son muy buenos reservorios y son capaces de transmitir. Entonces, la biodiversidad también nos protege de este salto de especies. Y ya pensando en salud directamente, en el ámbito de la salud global tratamos de que la salud esté presente en todas las políticas. Sabemos que la salud va a afectar, en el caso de los ODS, va a afectar a otros objetivos, ¿no? Según progresemos en salud, vamos a ser capaces de mejorar otros aspectos. Pero también, y eso tiene mucho que ver con el trabajo interdisciplinar de la aproximación One Health, conforme progresemos en distintos ODS, vamos también a mejorar nuestra salud. Entonces, tratar de ver estas acciones no como objetivos generales aislados, pero sí como objetivos que tienen que trabajar y que tienen que considerarse en conjunto. Aquí me gustaría hablar un poco más sobre las poblaciones vulnerables. Damián ayer comentó que el cambio climático afecta de manera diferente a regiones del globo, pero hay una región concreta en el globo, y es fundamentalmente África subsahariana, que va a recibir mayor impacto. No necesariamente porque el cambio climático afecte más directamente a esta región, sino por su incapacidad o por la dificultad que van a tener para adaptarse a todas las consecuencias del cambio climático. Y es la región de África subsahariana. Esta es una región con problemas seguramente de cara al futuro por todos los cambios globales y climáticos, pero también es una región que desde hace mucho tiempo está sufriendo la mayor carga, por ejemplo, en acceso a agua saludable, con todo lo que esto conlleva en términos de enfermedades. También es una de las regiones que mayor inseguridad alimentaria viene mostrando durante muchísimo tiempo. Esto tiene como consecuencia que es una región en la que hay una mayor tasa de mortalidad como consecuencia de la malnutrición. Además, es la región donde hay más personas viviendo en pobreza multidimensional y, a nivel global, es la región donde la tasa de mortalidad por cualquier causa es mucho más alta. Como consecuencia de esta línea basal tan pobre, todo el impacto
que va a causar el cambio global que se nos viene encima, pues va a afectar mucho más a estas poblaciones. Y por eso se están generando movimientos, no solamente en África, pero sino también en otras poblaciones más vinculadas con la naturaleza, de, por ejemplo, justicia climática, ¿no? Como comentó Damián el otro día, o casi introdujo ese tema. Son las poblaciones que menos han contribuido al cambio climático, pero son las que más van a sufrir las consecuencias de este problema. Y también los movimientos relacionados con la soberanía alimentaria. No solamente el cambio climático va a tener un impacto en la capacidad de producción agrícola y de producción de bienes animales, de consumo, etcétera, en determinadas regiones, sino que otros aspectos globales, como por ejemplo la compra o alquiler o, como quieras llamarlo, de terrenos extensos en países en desarrollo por multinacionales, por otros países para generar monocultivo, esto impide que se mantengan cultivos tradicionales biodiversos que pueden ser más resistentes a cambios y que permitan a las poblaciones adaptarse o ser más resilientes con los cambios que se vienen encima. Cuando toda una población depende de un gran monocultivo, que la mayoría de él se va a otra parte del mundo, cuando vienen problemas a nivel climático, pues esta población tendrá más problemas para sobrevivir y para salir adelante. Y bueno, finalmente, esto es repetir un poco cómo debía ser esta aproximación One Health. Todos entendemos que es una estrategia que debe de ser inclusiva en términos de disciplinas, pero no nos podemos olvidar que también tiene que ser muy inclusiva en términos de quiénes participan, qué tipo de personas participan, qué comunidades, no solamente la gente experta, si quieres, sino también la gente que tiene conocimiento de la naturaleza y la gente que está viviendo los problemas y las consecuencias que se vienen encima en primera persona. Entonces, ser inclusivos a nivel de personas y comunidades, trabajar por el bienestar de los animales, generar ambientes saludables y, sobre todo, trabajar para generar servicios que sean accesibles, que sean equitativos y que puedan llegar a todas las personas. Y para esto trabajamos desde disciplina distinta, salud humana, agricultura, salud animal, ambiental, los municipios. Desde el ámbito de la educación es importante también promover estas ideas, pero también turismo, la industria y otros actores, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Elena, tu turno. Bueno, muchas gracias, Toni, por invitarme, por contar conmigo para esta jornada y muchas gracias a todos los asistentes que acudís hoy a este evento. Dentro de la aproximación a la salud única de la que hemos estado hablando, a mí me toca bajar el nivel a lo que es la farmacia hospitalaria y la sostenibilidad en el manejo de medicamentos. Y os voy a comentar de manera breve, porque no tenemos mucho tiempo, un proyecto que pusimos en marcha en el servicio y que hemos llamado Farmacia Verde. He desglosado en 3 partes la charla. El estudio de inhaladores que veis ahí lo voy a obviar, os voy a presentar las conclusiones y voy a centrarme más en el proyecto de Farmacia Verde. Como sabéis, el impacto medioambiental y el cambio climático va a suponer en el futuro un incremento en el número de muertes relacionadas con enfermedades sensibles al cambio climático. Como se ha comentado el doctor Bóveda previamente, el cuidado de la salud o los sistemas sanitarios suponen hasta un 5% del impacto de emisiones de gases de efecto invernadero. De tal manera que si fuera un único país, el sistema sanitario sería el 5º país emisor de gases de efecto invernadero. Y encuadrado dentro de esto, y como cabía esperar, el manejo de medicamentos supone hasta la 4ª parte de la emisión de gases de efecto invernadero. El problema es de tal relevancia que distintas instituciones, como veis ahí, la envergadura de las Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud, han tomado medidas y editan sus documentos para concienciar a los sistemas sanitarios sobre la importancia del problema. El Ministerio de Sanidad también ha editado sus documentos, como veis ahí, para calcular la huella de carbono de los distintos procesos y también acaba recientemente de editar un documento sobre la prescripción sostenible de inhaladores presurizados, en la que hemos participado el Grupo Neumo, que está aquí Jorge del Stal, que ha participado como coordinador del Grupo Neumo de la Sociedad de Farmacia Hospitalaria en este documento. Y a nivel ya local, en nuestro hospital, se ha conformado recientemente la Comisión de Sostenibilidad, no sé si en otros hospitales existe, pero esta se ha conformado recientemente y el Servicio de Farmacia, como no podía ser menos, pues participa en ella, ¿no?
Como sabéis, los gases de efecto invernadero existen en la atmósfera, son necesarios porque al impactar la radiación solar sobre la superficie terrestre, esta es reflejada y es filtrada en parte por estos gases de efecto invernadero, con lo cual ello permite que la temperatura en la superficie terrestre sea adecuada para el desarrollo de la vida. Pero la excesiva actividad humana, como ha comentado Israel previamente, hace que estos gases se acumulen de tal manera que esté incrementándose la temperatura terrestre. Ello lleva, como vemos, estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación y lo sufrimos también en nuestro país a fenómenos meteorológicos extremos como consecuencia de este cambio climático. Los gases de efecto invernadero son 4 fundamentalmente: el monóxido de carbono, que es el más abundante, metano, dióxido de nitrógeno y gases fluorados. Y la capacidad de calentamiento global o el potencial de retener calor y provocar calentamiento global, de esto se mide con un índice que se llama el Global Warming Potential y que se refiere siempre como gas de referencia al CO2, que es el más abundante, para el cual el GWP es la unidad. Si tenemos en cuenta lo que dice el protocolo de gases y de emisión de gases de efecto invernadero internacional, ellos establecen 3 alcances en cuanto al origen de estas emisiones. En primer lugar, el alcance 1, que son emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la propia institución y que están bajo su propio control, en nuestro caso pues serían los hospitales. En el nivel 2 estaría el consumo de energía, fundamentalmente debido al consumo de electricidad, y en un tercer nivel estaría el consumo, digamos, más alejado, que sería por la producción de materias primas o productos que consumen los sistemas sanitarios. Y aquí es donde se encuadrarían los medicamentos, como veis ahí. La producción de medicamentos genera gases de efecto invernadero asociada a su propia producción industrial, al transporte, que como veis hasta un 14% de la contaminación se debe a los transportes, la liberación al medio ambiente y la gestión de los residuos. Hay 2 tipos de medicamentos que impactan directamente en el medio ambiente, que ya conoceréis, son los anestésicos inhalados y los inhaladores presurizados por el contenido en gases fluorados que tienen, ¿no? Entonces, digamos, hay que poner el foco en términos de contaminación y sostenibilidad en estos 2 grupos de fármacos. Como veis ahí, el GWP, pues para anestésicos inhalados el más elevado es el desflurano, con mucho, y los propelentes de los inhaladores presurizados también tienen un altísimo potencial de gases, de estos gases fluorados, por lo cual se está, digamos, difundiendo y concienciando a los profesionales sanitarios sobre este tema. Nosotros, yo me dedico a la farmacoterapia respiratoria y formo parte del grupo de neumología de respiratorio de la SEF, pues estamos concienciados y implicados en este tema. En cuanto al impacto medioambiental de los inhaladores presurizados, solo deciros que son, bueno, como sabéis, son una carcasa de aluminio que contiene el gas propelente y en el cual está en suspensión el principio activo. Encontrar un gas propelente que reúna las características de un gas fluorado, como es licuable a temperatura ambiente, inerte, no reacciona con la sustancia que tiene en suspensión o no absorbible por el paciente, es muy importante y no es fácil encontrar una alternativa a estos gases fluorados. Se está investigando en ello. En un futuro próximo tendremos una alternativa a estos gases fluorados, pero a día de hoy no existe alternativa. Muchos de vosotros conoceréis esta imagen, una única carcasa de inhaladores de estos presurizados emite en términos de CO2 lo que emite el recorrido de un automóvil en 300 kilómetros, mientras que el resto de los inhaladores equivalen a 6 kilómetros recorridos por un inhalador. El consumo de inhaladores presurizados en España es muy elevado, somos el tercer país de Europa, como veis ahí. En términos de consumo en nuestro país, según el Sistema Nacional de Salud, ocupan, por ejemplo, los inhaladores que combinan lava más corticoides inhalados el tercer puesto en términos económicos, y esto pues, también implica el consumo de inhaladores presurizados, que son muchos de ellos. Según este documento reciente que se ha emitido por el Sistema Nacional de Salud, hasta el 46% de los fármacos inhaladores son presurizados de todos los inhaladores consumidos. Se venden un gran número de unidades al año y las emisiones de CO2, según la última publicación que existe al respecto, no es muy impactante, o sea, es el 0,09%, pero sí que debemos concienciarnos, aunque sea pequeño, sobre este tema. De tal manera que distintas instituciones o distintas guías instan a los prescriptores a priorizar el uso de inhaladores no presurizados versus los presurizados, como la Agencia Española de Medicamento, la Guía GEMA para el manejo del asma o la propia Sociedad de Neumología de España.
Este es el documento de recomendaciones sobre la prescripción sostenible de inhaladores, donde establecen distintas recomendaciones para un uso sostenible de los mismos. Iba a presentaros los resultados de un estudio que hemos llevado en la unidad de asma grave, donde participa farmacia. Voy a pasarme las diapositivas, voy a ir directamente a los resultados para luego centrarme en el proyecto de farmacia verde que os comenté. Entonces, bueno, el consumo de inhaladores presurizados. Estas son las conclusiones, como veis ahí. Los pacientes con asma grave, que son los que seguimos en el hospital, una alta proporción de ellos usan inhaladores presurizados. La adherencia, según este estudio, a la terapia inhalada es buena por parte de estos pacientes. La mayor parte de ellos son adherentes al tratamiento. Y los inhaladores de rescate sí que causan un gran impacto medioambiental por el uso de inhaladores presurizados. Los inhaladores de rescate, particularmente el Ventolin, que todos conocemos, es un clásico, existe solo comercializado en forma presurizada, con lo cual no hay otra alternativa al uso de rescate. Y en su mayoría, pues eso, son PMI. Según estas conclusiones, existe un amplio margen de mejora para sustituir los inhaladores presurizados a no presurizados. El hecho de la adherencia al tratamiento, digamos, no justificaría la falta de cambio de un presurizado a no presurizado, porque la adherencia es similar, salvo en el caso de la triple terapia presurizado en dosis plenas para estos pacientes que tienen asma grave, para la cual son muy, muy adherentes, según los resultados que hemos obtenido. Digamos, en estos pacientes no estaría justificado el cambio. Es llamativa la alta cantidad de inhaladores presurizados de rescate que se utilizan en nuestro país, y ello es derivado de la falta de control de la enfermedad. Digamos, la falta de control de la enfermedad, que es el asma, conlleva un mayor uso de rescates y además a mayor consumo de recursos sanitarios que tú conoces, y ellos también derivan en generación de gases de efecto invernadero. Y finalmente os voy a mostrar de manera breve el proyecto Farmacia Verde que pusimos en marcha y está publicado recientemente en la revista Farmacia Hospitalaria. Teniendo en cuenta los 3 puntos claves de la sostenibilidad, pusimos el foco en la reducción de la generación de residuos. Consideramos que este es el punto clave de la sostenibilidad, no generar residuos. También es importante reciclar y reusar, pero sobre todo lo importante es no producirlos. Y así pusimos en marcha un trabajo sobre estrategias de sostenibilidad relacionadas con el proceso farmacoterapéutico. Queríamos hacer como una tormenta de ideas en nuestro servicio, donde participaban todos los farmacéuticos, en las que se propusieran estrategias de sostenibilidad no genéricas. No queríamos cosas generales como diversificar basuras o bueno, las cosas habituales de la sostenibilidad, sino cosas particulares del proceso farmacoterapéutico. Y así, bueno, establecimos un equipo de trabajo en coordinación con el área de calidad, y establecimos una persona que actuaba como interlocutor en cada área de la farmacia, ¿no? Como sabéis, somos servicios centrales, es un servicio muy diverso con áreas muy distintas. Y ahí había un interlocutor en cada uno de ellos. Este interlocutor establecía, digamos, se reunía con su grupo de trabajo y ahí se proponían ideas de sostenibilidad. Y lo que hicimos fue luego el equipo investigador, agregar todas las propuestas que se dieron en cada una de las áreas. Hicimos una valoración subjetiva, eso sí, hicimos una lista de priorización de todas las propuestas establecidas. Esta valoración se estableció en términos de factibilidad y de impacto medioambiental. Y así establecimos una lista de prioridades que os presento a continuación. Desglosamos toda esta lista en 3 grandes bloques a nivel de gestión, de validación y dispensación. Este es un resumen de las propuestas que mejor puntuadas salieron en este estudio. Como veis, a nivel de gestión, pues priorizar la fabricación de medicamentos de empresas comprometidas con el medio ambiente, fomentar la compra de medicamentos que tienen, basados en un envase reciclable, o priorizar aquellos fabricantes que están más cerca del punto de consumo. Y así, esto nos llevó a establecer un checklist que hemos introducido dentro de nuestros PNTs. En el nivel de gestión establecimos esto, tenemos en cuenta estos ítems a la hora de adquirir un medicamento en la farmacia. El segundo bloque de valoración es donde más propuestas hubo, quizá porque hay más farmacéuticos implicados en este proceso.
Y ahí con mucho lo mejor puntuado era priorizar la vía oral versus la vía parenteral. La vía parenteral, como sabéis, se asocia a un gran número de residuos, no solo por propio medicamento, sino por lo que es la administración parenteral. Y pues eso, priorizar o promover la transición temprana de la vía parenteral a la vía oral. También valorar la necesidad del medicamento, entre otros, bueno, lo voy a ir desglosando ahora brevemente. Al analizar el tipo de medicamentos que se dispensan desde la farmacia, como veis ahí, la mayoría de los medicamentos son, en este último año han sido orales, pero también gran parte de ellos son parenterales, con lo cual también hay un margen de oportunidad para el cambio a la vía oral. Hemos introducido distintas notas que todos usaréis en vuestros hospitales, pero nosotros hemos añadido el epígrafe, hemos acuñado el término sostenibilidad para concienciar también a los prescriptores. Por ejemplo, veis ahí, pues no sé si se ve bien, pero bueno, se introduce una nota donde se insta al prescriptor a cambiar a la vía oral. Uy, perdón. También la duración de los tratamientos, establecer una limitación de la duración de los tratamientos es también importante en términos de sostenibilidad, de forma que los tratamientos no se perpetúen, y porque esto también genera residuos innecesarios. Un punto muy importante, en mi opinión, es la valoración de la necesidad de la prescripción del fármaco. Y si hay un tratamiento que es paradigma de prescripción innecesaria, son los IVPs, como sabéis, y en particular el omeprazol. Y aquí traigo para ilustrar este tema una publicación que hicimos ya hace un tiempo sobre la evaluación de prescripción de IVPs en el hospital a los pacientes. Y las conclusiones fueron estas. Como veis, casi el 80% de los pacientes ingresados recibe un IVP durante el ingreso, y el tratamiento en la mitad de ellos se inicia durante el ingreso. De tal manera, bueno, según las guías clínicas, el 63% eran inadecuados. Pero hay que tener en cuenta también que muchos de estos tratamientos se perpetúan al alta, generando residuos de manera crónica. Y finalmente, a nivel de dispensación, pues estas fueron las propuestas más valoradas. Por un lado, minimizar los stocks con sistemas automatizados de dispensación. También reducir un problema importante en el que todos estamos familiarizados, es el reenvasado de los medicamentos. Los medicamentos, por ley, no tienen por qué venir individualmente identificados, pero en los hospitales necesitamos que estén individualmente identificados. Y ello nos obliga a nosotros a reenvasar muchos de estos medicamentos. Es un procedimiento muy ineficiente, consume mucho tiempo, pero además también multiplica la generación de residuos, aparte que, como veis ahí, son pequeños sobrecitos, todos los conocemos, que son todos iguales, o sea, hay que fijarse bien en lo que pone, con lo cual aumenta el número de errores potenciales por similitud de apariencia. Este es un trabajo que publicamos ya hace un tiempo sobre este tema, y como veis ahí, gran parte de las formas orales sólidas que dispensamos en la farmacia requieren reenvasado, y muchos pacientes, la mitad de los pacientes, reciben a diario al menos un medicamento reenvasado. Este estudio era sobre la apariencia y los potenciales errores de medicación, pero también lo traigo aquí porque genera muchos residuos innecesarios. Digamos, tendríamos que buscar una alternativa a lo que es el reenvasado, que no sé, seguramente aquí pueden salir ideas de alternativas a este hecho. Y finalmente, pues nada, estamos en proceso de evaluación de todas estas propuestas y revisión y propuestas de nuevas ideas. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Le gustó? Gracias por adaptaros al tiempo. Y ahora ya Nuestro pequeño grano de arena. empezaría con una pregunta para ti, porque de eso que has explicado, ¿qué dificultades encuentras qué dificultades estáis encontrando para poder tirar esto adelante? ¿Esto es sistematizable? Es decir, ¿se introduce en el ADN del servicio y esto ya fluye, o simplemente es un esfuerzo enorme para generar un proyecto y a ver si podemos hacer otro? Explícanos un poquito la experiencia práctica y lo que te has encontrado en positivo y en negativo. Sí, pues mira, justo antes lo hemos estado comentando. A mí me llamó la atención, ante un proyecto tan simple, que hay cierta reticencia, o la gente no se cree lo de la sostenibilidad, y yo me encontraba con cierta reticencia de la gente cuando hacíamos la propuesta, cada uno en su área, que recopile estrategias de sostenibilidad. Como que es algo que la gente no colabora, no es entusiasta del tema. Entonces, como que hay que ir detrás de cada una de estas áreas para tenéis algo, mirad a ver, volver a reuniros, tal. O sea, que realmente me llamó la atención
la reticencia, o sea, la falta de entusiasmo sobre el tema. Nos parece, a nosotros que estamos aquí, probablemente todos estamos interesados, pero no todo el mundo está interesado y hay muchas personas escépticas que no se lo creen. José Luis ha dicho una de las cosas que a mí me ha parecido, bueno, un titular fantástico, es decir, oiga, le he dicho a todos los servicios clínicos que me den un proyecto, ¿no? ¿Alguna cosa que digas, algún proyecto que tú ahora que tengas ahí entre manos que digas especialmente bonito o que pueda aplicarse a aquello que dices, ostras, qué bien, ¿no? Que ese Dinema hice esto. Ha dicho también Elena, pues al final esto va por barrios, ¿no? No todo el mundo tiene la misma sensibilidad con la sostenibilidad. Pero es verdad que también tú como equipo directivo tienes que indicar cuáles son las cosas que a ti te parecen que pueden ser relevantes y que tú vas a apoyar desde el punto de vista, ¿no? Esto se hizo hace un año, se hizo un conjunto de actividades que hicimos dentro del hospital para levantar proyectos y el proyecto realmente que más desarrollo ha tenido es precisamente este UCI verde que señalaba ahí. A mí me parece que el desarrollo ha sido estupendo desde el punto de vista de primero, la concienciación a través de la creación de equipos. Lo segundo, la medición de las cosas que hacemos, que esto es una cosa que no solo tienes que decir que vas a hacer un proyecto, sino poner los indicadores tanto de residuos. Pero después lo que más sorprendente, no lo he traído porque he quitado las diapositivas esta noche, con 12 medidas que pusieron de la unidad de cuidados intensivos para precisamente favorecer la sostenibilidad, ¿no? Ahora, yo creo que también como equipo directivo tú tienes que premiar ese esfuerzo, ¿no? Porque ha habido no solo desde el punto de vista de emisiones de residuos, sino ha habido también una reducción del coste total de medicamentos, de fungible, de actividades, ¿no? O sea que yo creo que este es que sinceramente, y lo tengo que decir así, ¿no? Que estoy hablando de One Health, que cuando lo ves desde una perspectiva solo de sostenibilidad, pues no todo el mundo se lo cree, pero es que la manera que estoy encontrando yo más fácil para que los servicios clínicos entren en la reducción o la sostenibilidad económica o la eficiencia del modelo a través de algo que muchos sí creen, que es la sostenibilidad medioambiental y el One Health, ¿no? Entonces, porque al final una cosa te lleva a otra, es decir, si mejoras la utilización de antibióticos, pues probablemente tengas menos resistencia, etcétera, etcétera. Yo creo que toda esta interconexión hace que realmente la gente empiece a encontrar nichos pequeños, ¿no?, de mejora de sus procesos. Desde luego, bueno, cualquiera que está en un hospital sabe que hacemos procesos ineficientes de per se. Y después esos procesos de ineficiencia generan residuos siempre, ¿eh? O sea, hay que ver la cantidad de pruebas diagnósticas que hacemos, que no sé si tendríamos que hacer con tanta frecuencia, hay que ver las pruebas de imágenes que hacemos, que no sé si tendríamos que hacer, es que hay que ver la cantidad de utilización de productos que hacemos, igual que lo hemos visto con los medicamentos, existe en casi todas las áreas, ¿no? Entonces, yo creo que esa concienciación que yo sí empiezo a percibir en un colectivo hace que esa mirada sea diferente a que tú les digas que tienen que reducir el coste de cualquier proceso, a que tú les digas un proyecto que tenga que ver con la sostenibilidad medioambiental o proyectos de mejora, que al final de cuentas, si trajera las 12 medidas que tiene la UCI, quitándome de directivo en estos momentos y siendo jefe de farmacia, diría que las compraría todas, porque es que todas tienen que ver con la mejor utilización de recursos. Y si vosotros, que Israel y Sara, que estáis que tenéis una visión un poquito más global de todo esto hay quien dice si se puede revertir o hay que adaptarse o hay que frenarlo, tal. Pero esto, porque veis aquí como muchos esfuerzos bottom-up, ¿no? Entonces, ¿esto se puede resolver bottom-up o se necesita un top-down, aquello duro? Duro quiere decir, oye, mira, esto va a ir de esta manera, ¿no? Esto lo digo por si hay esperanza, ¿sabes? Porque ya, gente que hace cosas ya vemos, pero ¿veis una posibilidad de esto o no es necesario? Bueno, contestas tú, pero no sé por qué queda un poco
que no hay esperanza. Yo realmente lo que veo es mucha esperanza. O sea, creo que hay un conjunto de actuaciones a nivel macro, a nivel meso, a nivel micro, a nivel individual, a nivel de concienciación, que yo solo me invitan a la esperanza, porque ¿estaríamos hablando de esto hace 2 décadas? Probablemente no, ¿no? O sea, que hemos cambiado culturalmente y lo tenemos enfocado. Y efectivamente esto no va de si viene de arriba a abajo o viene de abajo a arriba. Probablemente viene de que conjuntamente tengamos que hacer un conjunto de actuaciones, ¿no? Pero yo, sinceramente, ayer creo que lo comentabas tú, bien, con la familia, ¿no? Cómo ha cambiado. Joder, hace 3 décadas, ¿quién hacía deporte? Ya es alguien corre por ahí, habrá perdido el autobús, ¿no? Ahora, pues, el que no ha hecho medio maratón no es feliz. Pero hemos cambiado, ¿no? Entonces yo creo que esto sí que nos va a hacer, sí que nos va a hacer. Yo veo muchísima esperanza, es lo único que veo, esperanza. A mí me gustaría resaltar lo que has dicho, Sara, de la investigación en antibióticos. No hay intereses económicos. Yo es que estoy en el comité de ensayos desde hace muchos años y vemos cómo va declinando la investigación en antibióticos. Claro, son fármacos que curan, que se utilizan un periodo de tiempo y no interesan económicamente, y ahí a lo mejor a ese nivel sí que habría que forzar a nivel de las instituciones sanitarias, ¿no? Establecer un mínimo de estudios en investigación en antibióticos, porque si no, solo se estudia en lo que interesa económicamente. En el futuro, enfermedades crónicas, inicio temprano de tratamientos, pero fármacos tan necesarios como los antibióticos, es que la investigación debería ser obligada o promovida institucionalmente, no sé. Es una cuestión que estamos viendo. Si hay una alarma social, la OMS, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora sale una pequeña sugerencia de legislación europea para el nivel de aguas, pero todo va muy lento. Te pones a mirar convocatorias europeas de investigación y no hay directamente. Y cuesta mucho. Han empezado los ingleses, ¿eh? Los ingleses sí que tienen una conciencia a nivel de resistencia muy grande, porque tienen muchísimas biotech, toda la parte del modelo Netflix ha salido de ellos y es donde se está empezando a mover el sector. En Europa queda mucho por hacer, porque yo creo que tampoco hay me sale en inglés la palabra, una concienciación a nivel público y a nivel también de política, etcétera, del problemón que tenemos. Porque a pocos de nosotros se nos ha muerto un familiar porque no tenían un antibiótico para tratarlo. Y yo lo decía ayer, se lo decía al Tony, digo, hasta que no se muera un famoso, no hay. Todo ha pasado cuando se ha muerto un famoso. Se ha muerto la gente de Hollywood por el SIDA, se empezó a hablar del SIDA. Se ha muerto, se empezó, pero hasta que no haya un famoso que la casque por una bacteria resistente a los antibióticos, no vamos a tener esta concienciación, porque la gente sigue yendo al médico y le sigue funcionando el A, el B, el C o el D. Pero dentro de los hospitales la están pasando canutas para tratar. Entonces, falta un poco de esta visión de lo que nos puede llegar. Entonces, yo creo que ahí es donde sí que los de arriba tenían que hacer algo más. Nosotros intentamos hacer campañas, colegios. Nada. Bueno, es difícil. Hoy he venido esperanzado, solo encuentro esperanza. La plataforma que ha sacado la Agencia Española del Medicamento, donde se registra utilización de antibióticos y utilización también de antibióticos en el tema animal, pues reflejaba un 12% de disminución en las personas y un 50% en animales en el último año que se publicó. Lo están haciendo mejor los veterinarios que los humanos, ¿eh? También te lo digo. Bueno, no lo sé. Sí. Pero quiero decir que hay una acción bastante, ¿no? Es decir, que todo se puede solucionar de un día para otro. Bueno, podría ser, pero conozco muy pocas cosas que se solucionan de un día para otro. Y después la Unión Europea, que efectivamente pues debería de avanzar mucho más deprisa, tiene bastantes directrices ahora con el reglamento de apoyar a aquellos laboratorios con lo que llaman el bonus para favorecer la extensión de la indicación en muchos fármacos. Dicho eso, nosotros no digo que nos estemos disparando como Froilán, pero claro, cualquier antibiótico lo restringimos. Todos son restringidos sobre el restringido del más restringido, con lo cual la comercialización de ese antibiótico con el modelo que tenemos deja de tener cierto sentido, porque la rentabilidad
el retorno es bajísimo, ¿no? Y yo creo, no sé si lo señalabas tú, es decir, que tú me parece, hay un modelo ahora, bueno, que tiene que ser diferente de compra. O sea, los antibióticos los tenemos que comprar por si los necesitamos, no para necesitarlos, que son dos cosas diferentes. Claro, se El pasa- modelo Netflix, el modelo etcétera. Netflix. Sí, se pasa del el dinero por venta al dinero fijo Sí. y que haya stock. ¿Querías comentar algo? Sí, pues yo quería comentar justo tomando como ejemplo, ¿no?, un problema de salud global que surge de esta interfaz humano-animal-ecosistema, ¿no?, que fue COVID-19, que puso el mundo patas arriba. Pues ese problema ha generado luego una serie de iniciativas que llaman Esperanza, ¿no?, aceleradores para identificar productos de salud, ¿no?, que todavía se mantienen, el tratar de entender y promocionar que hay que hacer producción local de productos de salud, ¿no?, y también tiene que ver con esta parte de ahorro energético, si quieres, a la hora de producir medicamentos. Entonces, en los propios problemas están generando esta inquietud para buscar soluciones innovadoras, ¿no? Y en el caso de COVID, pues yo creo que ha sido una iniciativa interesante, ¿no? Pero sí que pues hay que pensar de una manera diferente, ¿no? Yo creo también que hay esperanza y no se ha hablado de una cosa que es como un elefante que está aquí en la sala, nadie lo ha citado aún, pensaba que alguien lo citaría así como... Y que creo que es la gran esperanza, pero no sé si todo esto lo vamos a saber gestionar o no, porque cuando ves la realidad, no sé, yo cuando veo los parkings de los hospitales, digo, ostras, esto es normal. Cuando veo que todo gira hacia lo económico, hacia hacer la vida más fácil a todos, a la comodidad, a los envases de plástico en lugar de los reciclables, todo es porque es mucho más tal. Pero hay una esperanza. Y todo esto, ¿qué juega la inteligencia artificial aquí? ¿No? Lo digo porque yo no sé si todo el mundo tiene que venir al hospital, toda esta movilidad, todo este riesgo de ir transmitiendo unas cosas de aquí y de allá. No sé si esto va a ser una solución o no. No sé cómo lo veis, ¿eh? O si lo veis ligado a esto. Bueno, yo creo que puede jugar un papel importante, obviamente como herramienta que facilite cosas, pero tampoco nos olvidemos que el uso de la inteligencia artificial tiene un coste energético tremendo. Cada vez que alguien utiliza ChatGPT, se están muriendo litros de agua. No quiero decir, esa es la realidad. Porque toda esa capacidad de computación que no vemos y que está funcionando cada vez que alguien utiliza la IA, está consumiendo mucha agua para enfriar cacharros que tienen que trabajar a tope, ¿no? Entonces, solución sí, pero abusar de esto, ¿no?, porque hay un problema energético que no tenemos claro cómo se va a resolver. Es tan así porque cuando vas a las empresas que están haciendo estas cosas, te enseñan los servidores, te enseñan los circuitos cerrados de agua y te explican que tienen un 12% de pérdida, que probablemente es mucho menor que lo que tiene cualquier municipio de los que además están comprometidos con la sostenibilidad. Entonces, no sé, sí, es que es una... Lo pregunto, porque no tengo ni idea, pero unos dicen una cosa, los otros dicen otra. Pero lo que no se ve en una empresa, lo que no cabe en una empresa es mucho más grande que esto, es mucho, puede ser, los poderes juntar son más grandes que la isla. Toda la capacidad de supercomputación que requiere la IA en distintas partes del mundo y tal, es mucho más grande que todo eso y es un consumo que no somos capaces de verlo. Y hasta ahora, otro aspecto importante es que hemos estado utilizando la IA de manera gratuita, ¿no? Y la estamos utilizando de manera gratuita en muchísimas versiones. Y eso le está costando mucho dinero a alguien que está controlando todo esto. Con el tema es el feudalismo tecnológico, ¿no? Hay tres tipos que están controlando todo y que van a poner las cosas difíciles. Entonces, todo eso que ahora utilizamos gratis, lo vamos a pagar más adelante, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo vamos a pagar? No lo sabemos, pero mientras se desarrolla, todo es gratis porque se aprende de nosotros. La IA está aprendiendo de nosotros, ¿no?, de cómo la estamos utilizando. Pero cuando todo esté más establecido, va a haber que pagarlo. Y tenemos que preguntarnos cómo. Sí, bueno, la verdad es que es difícil que... No sé si hay alguna ponencia de inteligencia artificial, pero si no, os felicito porque creo que debe de ser el único congreso en el último año que no había inteligencia artificial. Lo cual significa que probablemente lo habéis puesto más natural que artificial. La segunda reflexión tiene que ver con, efectivamente, el consumo, ¿no? Yo cuando me pregunto, ¿para qué quiere Trump Groenlandia?
Pues a lo mejor es para enfriar algo. No sé, a lo mejor querrá para más cosas. Hoy querrá para eso y mañana cualquiera sabe. Pero ahí, yo con el tema de la inteligencia artificial he pasado ya por, no sé si todas las fases, pero algunas. Primero era esperanza, ilusión, después dudas, incertidumbres, y ahora ya me he relajado. Porque ya he comprendido cuál va a ser la evolución de la especie humana. En un mundo donde la inteligencia artificial va aprendiendo diariamente y en un mundo donde la robotización es cada vez más precisa, puedes ver robots quirúrgicos, puedes ver, bueno, hay que darse una vuelta por la tecnología para ver las posibilidades de robotización que hay en la tecnología, en la industria, en la sanidad, etc. La pregunta es, ¿nosotros somos una especie eficiente para los robots, digo? Entonces, lo mejor es relajarse. ¿Los perros y los gatos viven bien? No sé, seguro que los queréis muchísimo. Ellos también os quieren. Los acariciáis, les dais de comer, etc. Hay que relajarse. No nos preocupemos. De la mitad de las cosas nos las van a solucionar. Entonces hay que esperar a que los robots vengan. Iba a decir mover el rabo, pero no sé si en estos momentos es lo que tendría que decir. Y desde luego esperarse y relajarse. Yo creo que estar esperanzado todo el tiempo con el tema de la inteligencia artificial es, a mi juicio, tal y como está ahora fundamentado, es estar construyendo modelos de lo que ya conocíamos. No tengo tan claro la creatividad de la inteligencia artificial sobre la base de los modelos que tú ya tienes. Podrá predecir mejor, pero no sé si es capaz de dar originalidad a las cosas que tiene. Quiere decir que por una parte, bueno, puede ser que nos ocurra eso y por otra parte, y esto ya es la otra, era un poco de cachondeo o no, realmente claro que hay que utilizar la inteligencia artificial, pero la tenemos que utilizar sabiendo y poniendo el foco donde lo tenemos que poner, ¿no? Y no considerar que la inteligencia artificial va a ser la solución de todo. Así que felicidades por no haber puesto ninguna ponencia de la inteligencia artificial. Poner en el currículum, a ver si os lo apuntan. Yo creo que la respuesta a la mesa ha sido que evidentemente hay esperanza. Hemos visto que hay cosas que se están haciendo bien. Una vez respondida esta pregunta, vamos a terminar con aquello que os decíamos, ¿no? A ver, levanten la mano los que creen que hay que liderar esto del One Health desde la farmacia hospitalaria. ¿Se debe liderar? Nadie. Nadie. No sé, ¿alguien cree que se debe liderar? ¿Uno? Bueno, ¿se puede liderar? Bueno, levantar la mano un poquito, a ver. No se debe, pero se podría, ¿no? Se puede. ¿Alguna cosita que vais a hacer el lunes? ¿Alguien ha quedado con alguna idea que dices, yo el lunes cuando llegue voy a intentar abrir este proyecto, abrir esta línea de trabajo? ¿Alguien quiere comentar algo? Más que nada también para compartirlo entre todos. Allí hay una mano, venga. Pero rápido, simplemente el título. Yo que estoy iniciando el proyecto de Farmacia Verde, me ha parecido una idea genial la foto que ha puesto José Luis de todo el material de UCI encima de la cama, y voy a hacer lo mismo en farmacia. Poner todo lo que se gasta en un día y no se recicla y no se reusa, para que lo veamos, tener la foto. Pues ya tenemos una buena idea que se ha hecho en algún sitio y que alguien lo va a hacer el lunes. Venga, ¿alguien va a hacer algo más o se va a plantear hacer algo más a partir de esta mesa? Joder, imagínate, ¿eh? Imagínate. Pues estamos mal, ¿eh? Allí. Vale, pues Buenas. ahora los emplazaremos. Yo, siguiendo lo que comentaba Elena, de alguna manera creo que algo que sí que se puede hacer es el personal que tenemos en la farmacia, preguntarle si está dispuesto o qué estaría dispuesto a hacer, es trasladar, ¿no? Compartir el proyecto con la gente que trabaja con nosotros. Pues ya tenemos otra cosa, ¿no? Generar un poquito de pregunta y cultura en el equipo, eso también se puede hacer. ¿Qué más? ¿Alguien se ha inspirado en algo para hacer el lunes? ¿O para empezar a pensarlo?
Yo he dicho que había esperanza. José Luis, ¿tú te crees que hay esperanza? Yo ¿no? sí. Aquí. Si quieres el martes también. No, pero sí que es verdad La semana que que en las jornadas que hacemos de explicar los acuerdos de gestión, ¿no? Y que al final simplemente te dan muy poco espacio y es explicar resultados y explicar acciones, pero quizás sí que me ha abierto un poco la idea de intentar explicar más allá, ¿no? El por qué, pues el indicador que tenemos de reducción de los días de antibiótico, de utilizar amoxi en vez de amoxiclav, ¿no? Explicar más allá de todo lo que hay detrás y no simplemente porque Cachaluz en este caso, ¿no? Nos pide que reduzcamos, ¿no? Un esfuerzo. Pues Sí, algo así. solo una cosa, Toni. Es decir, yo tuve la oportunidad, creo que hace como unos 20 años, de ir al Hospital Karolinska y me enseñaron la guía del hospital. Y en la guía tenía, igual que tenían, pues la evidencia, ¿no? Los criterios, tal y cual. Pero había una clasificación que yo no entendía, ¿vale? Y la pregunté. Y tenían dentro de la guía, por el tema de mayor evidencia, mayor no sé qué, bueno, de eficiencia, pero había uno que era de sostenibilidad. O sea, tenían hace 20 años ya clasificados los fármacos por el impacto, para que los profesionales eligieran, obviamente, los eficientes, no sé qué, no sé cuántos, pero entre los que había, aquel que generaba menos impacto, ¿no? Hace 20 años. Fíjate si hay cosas para hacer. Yo el otro día comenté a Elena una idea que la verdad que creo que podríamos ponerla en marcha. Y es que tenemos que aprovechar la oportunidad de la telefarmacia, del envío a domicilio, del home delivery, todo esto, para agrupar a aquellos pacientes. Nosotros en la Comunidad de Madrid enviamos medicación a todos los puntos, desde la Sierra Norte hasta Aranjuez. Entonces, pues agrupar a aquellos pacientes por zonas para minimizar el impacto en el transporte. Y bueno, pues el grupo de Madrid Norte pues va los martes, el grupo de Madrid Este va los miércoles, el grupo de Madrid Central Capital, pues, y entonces de esa manera pues podríamos, digamos, hacer un uso sostenible. Y luego otra opción también es el envío a domicilio, no hacerlo mensualmente por paciente, enviar más cantidad pues para minimizar ese transporte, esos envíos, o sea, pues enviar medicación para 2-3 meses. Nosotros ahora vamos a empezar a enviar medicación para 3 meses, precisamente un poco egoístamente porque estamos desbordados para minimizar la presión asistencial, pero si egoístamente estamos contribuyendo a mejorar el medio ambiente, pues bienvenido sea. Sostenibilidad en el tema logístico. Más manos allí. Sin micro, sí, se oye bien. Bueno, para seguir un poco con lo que se comentaba en la línea de la sostenibilidad en el tema logístico, yo formo parte de una entidad integrada que llevamos también la primaria, entonces ya tenemos experiencia en la entrega de proximidad de la medicación hospitalaria y dispensación ambulatoria. Nosotros la hacemos en los centros de salud y realmente este año hemos cuantificado el impacto en la huella de carbono y ha sido muy importante. Ahora no tengo los números en la cabeza, hemos presentado una comunicación para la SEF, a ver si nos la aceptan, pero realmente cuando lo hemos analizado, pues el impacto ha sido muy, muy importante. Una cosita más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Tenemos una pregunta. Vamos a hacer esta pregunta, pero para que vayáis pensando, os voy a preguntar un titular de 10 segundos que os gustaría que apareciera en el periódico a finales de año. ¿Vale? De lo que hemos hablado, ¿eh? Mañana saldrá Roca. No, pero que os gustaría que dices, ostras, sería una buena noticia porque hemos avanzado en este tema. Pregunta. Bueno, yo quería hacer como un comentario acerca de los inhaladores. Nosotros sí que hemos incluido, bueno, tenemos algunos dispositivos en polvo seco,
para no tener que utilizar no tanto envase presurizado. Y lo que nos ha pasado es que, claro, al final el paciente, pues la estancia media, ¿no?, son 5 o 6 días más o menos. Las cajas son de 30 cápsulas y entonces tenemos mucho sobrante porque solo hay un dispositivo que no se puede obviamente reutilizar. Y entonces, claro, nos vemos un poco en la coyuntura de que por un lado no queremos utilizar gases y por el otro lado generamos como mucho residuo, ¿no?, de cápsulas que se quedan ahí sin el dispositivo. No sé un poco si os ha pasado o qué hacéis con todas estas cápsulas sobrantes. Y bueno, esta está un poco la pregunta. Bueno, o sea, los inhaladores en el hospital, el consumo, digamos, el inicio de la prescripción es muy baja, pertenecen más al ámbito de primaria y normalmente el paciente ya viene con su inhalador prescrito. Si se dispensa desde la farmacia hospitalaria, lo suyo es que el paciente se lo lleve a su casa, o sea que es un residuo que iba a existir de cualquier manera porque si no lo había recogido en su farmacia. Entonces, lo que hacemos nosotros es que se lo llevan a casa, se le dispensa y se lo llevan a casa. Sara, un titular. ¿Me ha tocado? Sí, ya. Me toca el titular. ¿Qué te gustaría que apareciera en el periódico? Dices, vamos bien por aquí. Bueno, yo creo que lo que hay que tener sobre todo en mente es que el planeta en sí y toda nuestra salud, que si lo miramos desde manera antropocentrista, depende de todo lo demás. Y como les digo yo a mis tengo unos niños de estos que se van del sistema y vuelven y son un poquito bandarras, que siempre damos una charla. Si tiramos mierda, nos va a llegar la mierda. Así, directamente. Titular, si lanzamos mierda, nos va a llegar mierda. Israel. Yo, un acuerdo para reducir los vuelos de corta duración, corto espacio. Creo que es factible y que no se hagan vuelos, por ejemplo, dentro del país, que se potencie el tren y creo que sea el tren en la península, ¿no? Más tren, obviamente más tren, menos vuelos, que nos dejen venir el año que viene a Mahón. Sisillas a part, entre paréntesis. Elena. Yo diría, como he dicho en la presentación, un cuarto de los gases emitidos, una cuarta parte de los gases emitidos por los sistemas sanitarios se deben al uso de medicamentos. Nosotros, como farmacéuticos de hospital en este caso, tenemos que concienciarnos con este hecho y poner en marcha prácticas sostenibles. ¿Y José Luis? Pues yo no voy a poner ningún objetivo. Había dicho One Health, el cambio del paradigma de la aritmética. La suma de 1 más 1 son 3. Pues ya tenemos 1 más 1, 3. Esperanza, titulares. Os emplazamos. Bueno, yo primero me disculpo porque fue un atraco lo de los 10 minutos ayer, pero ya veis que se ha hecho la hora y ahora os empezabais a animar, ¿sí o no? Y ahí ahora podríamos estar como una hora más interesante. Pero bueno, es lo que nos pasa, no tenemos más tiempo. Es bueno que os quedéis con las ganas de todo esto, de volver otro año. Y sobre todo, el sábado, los que no tengáis pues nada, que dices no sé qué hacer, pues podéis venir el sábado porque aquí, en el networking, se van a hablar de estas cosas. La gente va a proponer cosas que hace en su hospital. Y vamos a aprender de ellos. Y el lunes vamos a tener como al menos como 10 o 12 cosas a hacer, aparte de las que han dicho aquí. Por lo tanto, gracias por todo. Nos vemos el sábado y continúa. Ahora